En esta ocasión vamos a tratar este tema que hemos titulado La verdadera grandeza. Y bueno, la cita es la que se encuentra en Lucas 12:15, que acabamos de leer, unas palabras de Jesús que dicen o nos advierte en contra o nos advierte acerca de la avaricia. Dice aquí, dice, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes o en la abundancia de los bienes que, que posee. Y bueno, creo que es muy claro, ¿no? Aquí Jesús con esta declaración. Normalmente cuando nosotros hablamos del éxito personal, estoy seguro que rápido se nos vienen a la mente muchas cosas, como las que vemos aquí en pantalla. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de éxito, se nos viene a la mente que dice aquí, la fama, el reconocimiento, ¿sí? Que son cosas que, bueno, generalmente relacionamos al éxito. Por ejemplo, el dinero también, ¿sí? Es algo que relacionamos así como inmediatamente, ¿no? Al éxito. Cuando alguien te pregunta si tienes éxito, pues como que empezamos a enumerar este tipo de cosas. Bueno, si tengo fama, si tengo reconocimiento de la gente, si tengo dinero, si tengo belleza física, atractivo físico, si tengo títulos académicos, sí, ¿qué más dice aquí? Si tengo conocimiento, si tengo un buen trabajo, donde esté, bueno, bien remunerado, pues está relacionado con el dinero. Si tengo muchas amistades, si soy popular, si tengo muchas posiciones. Generalmente todo esto es lo que se nos viene a la mente cuando eh, pensamos en el éxito. Al meditar ya detenidamente, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo que no necesariamente esto tiene que ver con el éxito, ¿verdad? Pero así como que de entrada, de inicio, si alguien nos menciona la palabra éxito, rápido se nos viene esto a la mente porque esto es lo que la sociedad nos ha metido en la cabeza, ¿no? Lo que nos ha inculcado. Eh, entonces les digo, ya cuando lo pensamos un poquito más a detalle, más detenidamente, probablemente digamos, bueno, hay otras cosas, ¿no? Sobre las que están, por ejemplo, aquí en la lista. Pero bueno, como seres humanos, eso es lo que generalmente pensamos, ¿no? Acerca del éxito. Entonces, cuando no existe algo de esto en nuestra vida, o si no hay nada de eso en mi vida, ¿cómo me siento? Es como un fracasado, no nadie, alguien que no ha alcanzado, ¿no? Los objetivos de la vida. Eh, Porque generalmente, bueno, les digo, eso es lo que nosotros buscamos en el éxito o lo que vemos que tienen otras personas que se consideran exitosas, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de un personaje que aparece por aquí en la Biblia. No es muy conocido, no se habla mucho de él, o sea, en cuestiones o se dan muchos detalles de su vida, pero al menos lo que conocemos de él es suficiente y nos deja grandes lecciones también para nuestra vida. Un joven que se podría considerar que tenía éxito en la vida, este, podríamos decir que lo tenía todo, ¿sí? Tenía su vida resuelta. Entonces le consideraremos una persona exitosa a este chico que eh, se llamaba Baruch. No sé si ustedes lo han escuchado por ahí o han leído acerca de él. ¿Quién era Baruch? Bueno, era un joven, que dice aquí, que procedía de una familia prestigiosa, ¿sí? Una familia de escribas. Y cuando hablamos de escribas, obviamente hablábamos de cierto estatus, ¿no? Dentro de la sociedad judía.
dentro de, incluso am, del gobierno, ¿sí? O sea, eran funcionarios los escribas. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? A veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? De escribas, y eran personas muy importantes dentro de la sociedad, y precisamente este joven era un escriba, ¿sí? Porque así lo dice por ahí la palabra de Dios. En algunas traducciones lo menciona que era un secretario, ¿sí? Pero era prácticamente lo mismo. Así que, pues era alguien de familia acomodada, o sea, él venía de una familia de escribas. Dice aquí también que se menciona que su hermano, que se llamaba Seraías, era un importante funcionario de la corte del rey Sedequías, el rey que estaba ahí en turno. Por aquí en estas citas que están en la parte de abajo se menciona. Así que, podríamos decir que era alguien exitoso, ¿no? Para empezar, bueno, corría con la suerte de haber nacido en una familia acomodada, y aparte tenía un buen trabajo, era popular, eh, tenía dinero, o sea, no le faltaba absolutamente nada. Y como decíamos ahorita, generalmente estas cosas nosotros las ligamos a lo que es el éxito. Así que, así de entrada lo podríamos mencionar como una persona de éxito, ¿vale? A este joven de nombre Baruch. Sin embargo, ¿cómo podríamos decir? Ese estilo de vida que él tenía, que era, pues, podríamos decir, tranquilo en el sentido de que pues, no tenía muchas preocupaciones como otras personas que, pues, que estaban en un estatus más bajo, ¿sí? No tenía esas preocupaciones de, no sé, por ejemplo, de pagar una renta, de estar buscando un trabajo, un empleo. No tenía ese tipo de problemas, o sea, contaba con todo eso. Pero su vida cambió así drásticamente, de un momento a otro, como sucede, pues en muchas ocasiones, ¿no? En nuestras vidas, de pronto hay situaciones que cambian o que dan un giro, ¿no? En nuestra vida. Dice por ahí en el libro de Jeremías, el capítulo 36, que dice: aconteció que en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, estas fueron palabras de Dios a Jeremías, que fue elegido por Dios como su mensajero. Le pide que consiga un rollo para registrar todas las palabras que estaba recibiendo de parte de Dios. Y le dice algo más. Miren lo que dice en los siguientes versículos. Bueno, dice el versículo 3: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. O sea, venían cosas, tiempos muy difíciles, complicados, y Dios quería advertir, ¿no? Al pueblo. Y acuérdense, esto es muy importante porque Dios dice también en su palabra que Dios nunca hace nada sin avisar primero, sin darnos a conocer eso a través de sus profetas, porque Él no quiere que la pasemos mal. Entonces, esta no fue la excepción. Le pide que registre todo eso, quiere que la gente se entere de lo que viene, los acontecimientos próximos, que se estaban acercando y que no eran pues nada alentadores. Y dice: yo quiero que todos se arrepientan de su mal camino, y si eso pasa, dice, yo los voy a perdonar de su maldad y su pecado. Así que Dios tenía una total disposición, ¿no? Al perdón del pueblo, pero quería primero que ellos se enteraran, ¿no? De lo que Dios pensaba. Y dice el versículo 4: y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías. Y dice: escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Muy probablemente Jeremías no era muy, ¿cómo podemos decir? Muy hábil en cuestión de la escritura,
¿sí? Esto es un arte, o sea, no cualquiera, por ejemplo, no cualquiera podemos escribir un libro, ¿sí? Y Jeremías consciente de esto y probablemente él viendo su incapacidad para esto, pues busca a alguien, ¿sí? Alguien que él conocía muy bien. Les decía ahorita, Baruch pues era una persona conocida, era popular, tenía un buen trabajo y obviamente pues también era conocido por ser un buen escriba, ¿sí? Un buen secretario. Y Jeremías le llama, les digo, seguramente ellos se conocían y le pide de favor pues, que le apoye, ¿no? Con este trabajo, esta misión que tenía. Le mencionaba ahorita que la vida de Baruch cambió completamente a raíz de este momento, ¿sí? O sea, él estaba acostumbrado a llevar una vida, pues, relajada, podríamos decir, eh, y cuando Jeremías lo invita a esta tarea, su vida cambió completamente, porque, bueno, vamos a ver ahorita. Eh, Miren lo que nos dice, les voy a invitar ahí a que vayamos a la Biblia en Jeremías capítulo 36. Vamos a ver aquí algo que sucedió con este joven. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Algo interesante es que Barú muestra también mucha disposición para esta tarea. O sea, al menos no se registra que haya puesto excusas como generalmente pasaba, ¿no? Con los profetas, ¿se acuerdan? Cuando Dios le hacía un llamado a una persona, generalmente no aceptaban tan fácil, ¿no? O a la primera. Hay muchísimos casos. De hecho, Jeremías fue uno de ellos. Cuando Jeremías le hace la invitación a Baruch, él acepta, ¿sí? De buena gana, o sea, tenía buena disposición para trabajar para Dios. Sin embargo, miren lo que nos dice por aquí en estos versículos, dice que Baruch leyó el libro, perdón, en el libro las palabras de Jeremías, o sea, todo lo que había registrado, lo que había escrito, lo comenzó a leer por ahí, delante del pueblo, dice, en el templo de Dios, en la cámara de Gemarías, hijo de Safán, escriba. ¿Sí? Empezó ahí a leer todo lo que ya había registrado ahí en el libro. Dice, puse ante los recabitas, perdón, me regresé, dice en el atrio, estaba en el atrio, dice, a la entrada de la puerta del templo a oídos del pueblo. Y dice Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, después de oír las palabras del Señor que había en el libro, descendió a la casa del rey, a la cámara del secretario, dice, cuando los príncipes estaban ahí reunidos. A saber, dice, estaba Elisama, Delaía, dice, hijo de Semarías, el Natán, hijo de Acor, dice Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Por ahí este personaje, eh, Gemarías va y les cuenta todo lo que estaba escuchando, lo que había escuchado, de que había leído Baruch. Y dice el versículo 13, y Micaías les contó las palabras, eh, perdón, Micaías fue el que fue a platicarles, dice, y les contó todo lo que había oído de Baruch, dice, a leer en el libro. Y entonces los príncipes enviaron a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, dice, para que dijese a Baruch. Bueno, aquí menciona todas de dónde provenían, ¿no? Estos personajes, porque todos ellos eran gente importante. De hecho, por ejemplo, Baruch también se menciona ahí que era, aquí lo, lo mencionamos, aquí, hijo de Nerías, o sea, cuando menciona la Biblia, generalmente
a los antecesores, a los padres, es para que recordemos, eran gente conocida, ¿no? Importante. Y entonces aquí menciona un montón de príncipes, de gente encumbrada de Judá, y todos ellos dice que se enteraron de lo que había sucedido, de lo que había leído Baruch. Eh, dice, y entonces dice, los príncipes enviaron por ahí a alguien, ¿sí? De nombre Yehudí, para que hablara con Baruch. Y dice, le dijeron, siéntate y léenos el rollo, y Baruch lo leyó. O sea, fueron a buscarlo, este, por medio de este personaje, y les pidieron que leyera delante de ellos, ¿sí? O sea, se les hizo algo interesante lo que habían escuchado, así que pidieron nuevamente que se leyera, y cuando oyeron todas aquellas palabras, dice, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Ya de repente dice que ya o sea, todo lo que estaba leyendo Baruch, como que ya no les gustó mucho. Y se volteaban a ver unos a otros, le dijeron, ¿sabes qué? Esto lo va a saber el rey, tiene que saberlo el rey. Eh, Acuérdense que el mensaje era para que el pueblo se arrepintiera, estaba diciendo Dios también que venían tiempos complicados, que el pueblo de Israel iba a ser que arrasado por otro pueblo, ¿sí? Que se acercaba, que eran los babilonios, y obviamente pues tenían que avisarle al rey de esto, ¿sí? Eh, Dice el versículo 17 también, dice, y le preguntaron a Baruch, cuéntanos cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Se les hizo algo increíble que este personaje Baruch, eh, podríamos decir que trabajara para alguien desconocido, podríamos decir, alguien que no, pues no tenía mucho peso dentro de la sociedad, como Jeremías, a pesar de que era hijo de un sacerdote también, pero Baruch estaba, dijimos, dentro de los funcionarios, ¿sí? Del pueblo. Y se les hizo raro, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo estuvo eso que él te estaba dictando y tú estabas escribiendo? Les llamó la atención todo lo que había escrito, y Baruch les dice, él me dictaba todo de su boca y yo escribía con tinta en el libro. Y entonces le dijeron los príncipes a Baruch, le dijeron, ve y escóndete, tú y Jeremías también, y que nadie sepa dónde están. Eh, de estas personas, sí, se dieron cuenta de que el mensaje que había recibido o que había escrito Baruch sí era importante, pero a la vez también era un mensaje peligroso, ¿sí? Y sabían que probablemente iba a correr peligro su vida. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ve, escóndete, que nadie sepa dónde están. Dile a Jeremías también que se esconda. Y entonces les digo, aquí ya nos damos cuenta cómo es que su vida empezó a cambiar. Él, les digo, vivió una vida tranquila y ahora le dicen de repente que huya por su vida, que vaya y se esconda, que no diga a nadie dónde está, y que también le diga a su compañero, ¿no? A Jeremías, que se oculte. Y dice el versículo 20, y habiendo depositado el rollo en la casa de eh, eh, Elisama, secretario, entraron al atrio donde estaba el rey y le contaron todas las palabras. O sea, aparte fueron a esconder por ahí el rollo, pero el rey, dice, envió a Yehudí a traer el rollo, ¿sí? O sea, nada más le platicaron, pero le dijeron, a ver, tráiganme eso, ¿sí? Esos escritos. Eh, Mandó por el libro, dice, se lo trajeron y se leyó a oídos del rey, dice, y de los príncipes que estaban junto a él. Y dice um, el versículo 22, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo ante él. O sea, estaba haciendo frío, nos dice aquí. Y cuando Yehudí hubo leído 3
o cuatro planas, el rey tomó un cuchillo de escribanía, dice, y rasgó el libro y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego. Y ya más o menos nos podemos imaginar, ¿no? O sea, que el hecho de que el rey haya hecho esto, o sea, que rompiera aquellos escritos, que los echara al fuego, estaba desechando, ¿no? El mensaje, obviamente estaba enojado, ¿sí? Y aquí vemos cómo ya corría peligro la vida de Baruch y la de Jeremías también. Que obviamente el rey no se iba a quedar así cruzado de manos, ¿no? De decir, ah, bueno, pues ya pasó, bueno, ya se me pasó el coraje, no pasa nada. Obviamente empezó a investigar, ¿sí? ¿Quién había escrito eso? ¿Dónde estaban estas personas? Este, y empezaron a, les digo, a prácticamente a ser perseguidos, ¿sí? Estos dos jóvenes. Eh, Su vida, les digo, cambió de un momento a otro. Y dice aquí, dice, tal como Jeremías, Baruch sufrió la calumnia, se empezaron a ser calumniados, sufrió, ¿qué dice aquí? Violencia y el destierro. También, o sea, fueron perseguidos. Hasta que un día, dice, exhaló su queja. Es decir, toda esa buena disposición que él tenía y con la que empezó a trabajar, eh, se fue como diluyendo, ¿no? Con el tiempo, al enfrentar todas estas dificultades, porque, bueno, obviamente él pudo haber pensado, bueno, yo no tengo necesidad de esto, ¿sí? O sea, yo tengo una vida, tengo un trabajo, soy querido, soy popular aquí en la sociedad, este, ¿qué necesidad tengo de perderlo todo, ¿no? De arriesgar mi carrera, mi familia, mi vida por esto, ¿sí? Y dice que se empezó dice aquí, a quejar, es decir, se empezó a cansar de esa situación, ya, o sea, no era nada cómodo, ¿sí? Y era peligroso además, y comenzó a tener una lucha interna en su mente. Y algo en lo que pensaba era que, dice aquí, la juventud se le estaba escurriendo, o sea, ya estaba pasando el tiempo, dice, y no había logrado nada, según él, ¿sí? Aunque vemos que, o sea, tenía todo prácticamente. Este joven dice, bueno, eso era lo que él pensaba, pero Baruch, fíjense bien lo que estaba haciendo, estaba escribiendo una crónica que lo inmortalizaría y él ni cuenta se daba, ¿sí? Estamos hablando de él, fíjense cuántos años después, como 2500 años después, y él nunca se imaginó eso, ¿sí? Dice, lo que estaba escribiendo. ¿Sí? Y aparte dice, sería una porción de lo que nosotros le llamamos, lo conocemos como la palabra de Dios. ¿Sí? Pero él no estaba viendo eso, o sea, él estaba viendo la situación, los problemas, el peligro, en el riesgo en el que estaba también, y no nada más él, sino muy probablemente su familia o gente cercana a él, porque así pasaba, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice Mateo 6:25, voy a invitarles ahí a leer este texto. Mateo 6, versículo 25. Miren lo que nos dice Jesús por ahí. Dice, por tanto yo les digo que no se preocupen por vuestra vida. No se preocupen por su vida. ¿Qué habéis de qué dice? De comer o qué habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Qué se van a poner hoy? Que a veces eso nos inquieta, ¿no? O mañana, ¿qué me voy a poner de ropa? Dice, y hace una pregunta, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este, am, este versículo nos invita a pensar, como dice Jesús aquí, en las prioridades, ¿sí? Dice, la vida es más que el vestido, por ejemplo. O sea, ¿de qué te sirve tener ropa de marca o ropa bonita si no tienes vida? ¿Sí? Dice, o de qué te sirve, por ejemplo, tener mucho que comer, porque a veces eso nos inquieta también, la cuestión del alimento, si no hay vida,
Entonces nos pone aquí Jesús a pensar en las cosas que realmente importan. Y no quiere decir que el alimento no importe o, o que el vestido no importe, sino que nos dice que hay algo todavía más allá de eso, o sea, que hay cosas más importantes todavía. Y que a veces nosotros invertimos el orden de esas prioridades. ¿Sí? Y por eso a veces tenemos una vida, pues, ¿cómo podríamos decir? Muy ocupada, ¿sí? En cosas que no valgan la pena, sino que no deberían de ocupar ese lugar, ¿sí? En nuestra vida. Eso es a lo que nos llama aquí Jesús. Y dice aquí que Baruch estaba ya, como dice aquí, cifrando su felicidad en lo que le faltaba. O sea, como que él empezó ya a hacer un recuento ahí de su vida, de la situación en la que estaba, y dijo, no, pues como que esto no vale la pena, ¿no? Lo que estoy haciendo, estoy dejando mucho por nada prácticamente, o sea, estaba arriesgando todo, toda su carrera, su reputación, su familia, todo lo que tenía, y empezó a ver eso, o sea, a centrar su pensamiento en lo que no tenía en ese momento, lo que le faltaba. Dice, repasaba sus carencias. Si andaba huyendo, si estaba siendo perseguido, si había sido desterrado, obviamente estaba pasando la mal, no había carencias, muy probablemente a veces no había dónde dormir, o sea, un lugar seguro donde dormir, y él dijo, pues, yo, ¿qué necesidad tengo de esto? Dice, su linaje era distinguido, o sea, venía de una buena familia de Judá. Dice, pero él se sentía ¿qué dice aquí? Un segundón. Aparte, dice, ni siquiera soy el mero mero aquí, soy el secretario de quién? De Jeremías. ¿Sí? Dice, su familia era rica y él seguía, dice, a un hombre sin casa. ¿Qué les parece? Que Jeremías estaba huyendo también. Dice, Jeremías no tenía ni casa, ni esposa, ni amigos. Podemos decir, pues qué triste eso, ¿no? Era un perdedor, Jeremías. ¿Cómo se te ocurre, si tú tienes todo esto, juntarte con él o seguirlo a él? Y dice, el mismo Jeremías, ya más adelante, por mandato de Dios, había comprado una parcela, un terreno. ¿Se acuerdan por ahí de un detalle que está por ahí en el capítulo 32 de Jeremías? Por orden de Dios, mandó a hacer esa compra. Dice, y dice, ya está, y como que pensó, ¿no? Ya está Jeremías, se consiguió algo, un terreno, yo sigo sin nada, al menos en ese momento. Así que, era algo que a él le empezó a angustiar, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta, a pesar de que él se sentía como un segundón, como dice aquí, el pueblo no lo veía así, porque en alguna ocasión por ahí se menciona, que o le dijeron a Jeremías, ¿sí? Que él estaba siendo utilizado por Baruch o que estaba siendo influenciado por Baruch. Es decir, que el pueblo pensaba que Baruch era como que el líder de ese movimiento, ¿sí? Este, o sea, el pueblo lo tenía en un alto concepto. O sea, al contrario, el pueblo veía a Jeremías como abajo de Baruch, imagínense. Entonces no era cualquier persona, ¿no? Dentro del pueblo, de la sociedad. Y él empezó como a valorar todo eso que estaba perdiendo más que pues, el trabajo que estaba haciendo, y esto le empezó a angustiar, ¿sí? Y le empezó a cansar esa situación, y dice el relato ahí que empezó a quejarse contra Dios, ¿sí? Bueno, no contra Dios, sino quejarse con Dios, ¿sí? Como a veces nos pasa también a nosotros. Saben que este nombre de Baruch tiene un significado interesante, y dice aquí que el significado de este nombre es bendito. Y obviamente Baruch sabía lo que significaba su nombre. Acuérdense de la importancia de los nombres en la antigüedad. Este, él pensó que estaba perdiendo su identidad, ¿sí? Hasta antes de meterse con Jeremías en este asunto, seguramente él sí se consideraba bendito,
¿sí? O sea, muy que, una persona muy bendecida, muy favorecida por Dios, ¿sí o no? Cualquiera se sentiría así. Y cuando él se mete en esta situación y que ve que está perdiendo todo, también, les digo, fue un golpe en la cuestión, o sea, psicológica para él, porque estaba perdiendo su identidad. Acuérdense que el nombre, más que utilizarse nada más para identificar a alguien, era prácticamente la identidad de la persona, ¿sí? Entonces, él empezó a sentirse que estaba perdiendo que todas esas bendiciones, todo lo que sentía que Dios le había dado, pues desde que había nacido, lo estaba perdiendo. O sea, estaba perdiendo que su familia, su estatus, su dinero, su posición, su trabajo, sus amigos, y él no veía como algo a cambio, ¿no? Entonces, él sintió que estaba perdiendo lo que era, ¿no? Su identidad. Y les digo, es interesante el significado de su nombre, porque podríamos pensar también nosotros, bueno, pues, en que el significado de bendito o bendecido, pues realmente también lo estaba que perdiendo. Eso podríamos pensar nosotros, ¿no? Viendo esta situación, al menos humanamente, podríamos decir, pues sí, ya no le quedaba mucho, ¿sí? Vamos a ver qué sucede por ahí en Jeremías capítulo 45 versículos 2 y 3 donde comienza él a desahogarse, podríamos decir, ante Dios. Y vean lo que dice el 45 de Jeremías, versículos 2 y 3. Miren lo que dice. Así dice, bueno, Dios tuvo que intervenir, ¿sí? O sea, lo que estaba sintiendo Baruch no era nada más un problema ahí personal, o sea, que algo que nada más él sabía o que a lo mejor le había comentado a Jeremías, sino que Dios se daba cuenta de esto. Dios sabía que la estaba pasando mal, estaba sufriendo psicológicamente, y miren lo que Dios le dice a Baruch. Le dice, así dice el Señor Dios de Israel a ti, oh Baruch. Dios tuvo un mensaje para él. Y dice el versículo 3, tú dijiste, que dijo Baruch, dice, ay de mí ahora, pobre de mí. ¿Sí? Dice, porque el Señor añade tristeza sobre mi dolor. O sea, como diciendo, le llueve sobre mojado. ¿Sí? Dice, a ese dolor que siento, a toda la angustia, dice, todavía le añades que más, dice, tristeza. O sea, se sentía, estaba deprimido. ¿Sí? Y dice, estoy fatigado, dice, de mi gemir. O sea, ya estoy cansado, harto de esta situación. Dice, y no hallo descanso. Podremos leer estas palabras así muy a la ligera, pero hay mucho, mucho dolor en esto, ¿sí? O sea, en su vida, o sea, lo que está expresando Baruch, dice que está cansado ya de la situación en la que está metido. Dice, no haya descanso, es decir, muy probablemente no podía ni dormir, ¿sí? Se sentía ya como hasta enfermo de estar viviendo así como estaba viviendo, y no es para menos, o sea, imagínense, el perder todo prácticamente así de la noche a la mañana, el, ah, el estar aparte bajo la presión y el estrés de estar corriendo por su vida, y, o sea, es algo que a lo mejor nosotros no podemos imaginar, este, que tal vez nunca hemos estado en una situación así. eh, Se nos hace a veces fácil, ¿no? Juzgar a las personas como lo que hemos visto, por ejemplo, ahora que pasó en California, ¿se acuerdan? Con esos incendios, a cuánta gente perdió todo pues lo que tenía, ¿no? Sus posesiones, así en un ratito. Y nosotros a veces nada más nos sentamos ahí a ver el televisor, a ver la tragedia o a ver ahí en internet y opinamos y bueno. Pero es algo, aquí por ejemplo nos dice mucho, ¿no? Las palabras de este joven, este, que se sentía pues en el suelo, ¿no?
Y les digo, Dios tuvo que hacer algo por él. O sea, esto que él sentía no era, o sea, Dios no era ajeno a esto. Y a veces esto, o esto nos enseña que Dios siempre está al pendiente de todo lo que sucede en nuestra vida. Y no nada más cosas así como palpables, ¿no? Sino que Él se da cuenta de lo que hay en nuestra mente, en nuestro ser, lo más profundo, ¿no? En nuestro ser, en nuestros pensamientos, sabe cómo nos sentimos, sabe lo que pensamos, cómo la estamos pasando. Y no nada más lo sabe, sino que Dios actúa. Y esto es algo que también debemos de aprender, de recordar siempre. O sea, que Dios no nada más está como espectador, ¿no? Y diciendo, ay, pobrecito, ¿no? De Juanito, que la está pasando mal por esto, por lo otro, sino que Dios obra y actúa. O sea, Él no se queda de brazos cruzados. Y en el caso de Baruch, ah, sucedió algo interesante, o sea, la cuestión de cómo Dios intervino, y decíamos ahorita que su nombre significa bendito o bendecido. Y podríamos nosotros pensar así, les digo, humanamente y decir, pues bendito de dónde, ¿no? Si vemos en la situación en la que estaba, pero miren lo que pasó aquí. Dice, cuando cayó Jerusalén, ¿sí? En el año 607 dice, aquellos, dice, que sacrificaron sus valores en aras de la grandeza mundanal, lo perdieron todo. O sea, todos aquellos que estaban preocupados o muy inmersos en sus actividades, en su vida, lo perdieron todo también en un ratito. Porque eso era lo que Dios estaba avisándole al pueblo, ¿se acuerdan? Que venía la destrucción y muchos dijeron, ah, este está loco. Dijeron, el rey dijo, este está loco y quemó el libro, este, persiguió a Jeremías, lo encarceló, lo maltrataron, pero él seguía, o sea, Jeremías también se cansó, en algún momento también se quejó con Dios y también le dijo, sabes que yo ya no puedo, es más, ya no quiero hacer esto, ¿sí? O sea, eran seres humanos. Pero fíjense, toda la gente que dudó de ellos, de su mensaje, dice, también lo perdió todo. Dice, pero en cambio, dice, el pobre Baruch, que se sentía que también un fracaso total en su vida, dice, entraba y salía de Jerusalén protegido por Dios, junto con Jeremías. ¿Se acuerdan cómo Dios les salvó la vida? Algo que cualquiera hubiera agradecido, ¿sí? Cualquier otra persona. Pero ellos tuvieron esa bendición. Así que ese nombre de Baruch, que significa bendito, tiene todo el que nunca perdió ese significado, aunque Baruch sentía que sí, ¿no? Que estaba perdiendo su identidad. Este, quiero que veamos lo que Dios le dijo a Baruch, por ahí en los versículos 4 y 5 de Jeremías capítulo 45. Miren lo que Dios le dijo. Ante esa queja de Baruch, que dijo que estaba ¿qué? Estaba harto, estaba triste, estaba cansado, ¿sí? Dice el versículo 4, esto le dirás. Eso fueron palabras que Dios le dio a Jeremías, le dijo, así dice el Señor. Dice, yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté. Dice, y esto haré a todo el país. Es decir, ¿qué querían decir estas palabras? Bueno, que todas esas bendiciones que aparentemente todo el mundo tenía allá en la ciudad y que él estaba extrañando, ¿sí? O sea, ese favor de Dios, podríamos decir así, entre comillas, dice Dios, yo también, así como les he dado al pueblo, dice, también se los voy a quitar muy pronto. Y esto es lo que voy a hacer, dijo Dios. Le estaba diciendo estaba tratando de que Baruch se concientizara de lo que venía, ¿sí? Entonces, para que él no estuviera como añorando volver a su antigua vida. Dijo, viene la destrucción sobre el pueblo. Vienen tiempos muy, muy complicados, así que no tienes nada que estarles envidiando a nadie.
Y vean lo que dice el versículo 5. Dijo, vienen tiempos muy complicados. O sea, viene una destrucción y le hace una pregunta que dice, ¿y tú buscas para ti grandeza? O sea, tú estás pensando en que tu trabajo, que tu dinero, que tus amigos, que tu carro, tu casa. Estaba buscando qué dice aquí. Grandeza. O sea, no menciona aquí exactamente qué, pero estaba que añorando volver a su antigua vida. ¿Sí? Lo que él sentía que era el verdadero que, éxito, la verdadera grandeza, y ahora se sentía un fracasado. ¿Sí? Y dice, tú estás buscando eso, o sea, estás viendo, o sea, has escrito, has leído, les has predicado al pueblo, y tú estás buscando esto todavía, o sea, todavía estás añorando cuando sabes que viene la destrucción. Y dice el Señor, dice, no busques, o sea, ya deja de buscar eso, le digo, porque yo traigo un mal sobre toda carne, dice aquí, en Israel, ¿sí? Dijo, ya olvídate de eso, o sea, no estés pensando en eso. O sea, se estaba distrayendo en cosas, y podemos decir, bueno, pero es que también era importante eso, ¿no? O sea, el trabajo es importante, sí, este, tu vida, tus amigos, tu familia es importante, sí. ¿Qué le estaba diciendo aquí Dios? No era de que no servía eso, ¿sí? Sino que no era momento de estar, ¿qué? De estar pensando en eso, o sea, cuando se estaba viniendo una calamidad de ese tipo, que todo el país iba a ser aniquilado y él estaba pensando en sus cosas, ¿sí? Y no era momento para eso. O sea, en otras circunstancias, pues probablemente sí, pero en ese momento no. Había otras cosas más que urgentes, más importantes, como dice Jesús, ¿no? En las palabras que leímos hace ratito. Y y fíjense lo que le dijo Dios, dice, y a ti te daré tu vida. Te voy a conservar la vida. ¿Qué más quieres? O sea, todo el pueblo va a ser aniquilado. A ti te estoy, dice, regalando tu vida. Dice, por despojo en todo lugar a donde vayas. O sea, yo te voy a proteger a todo lugar donde vayas. No vas a correr la suerte que van a correr la mayoría del pueblo. ¿Se fijan? ¿En qué tenía que estar pensando ahorita Baruch en estos momentos? Era algo que tenía que agradecer él, o sea, el estar con vida, a pesar de que estaba siendo perseguido, ¿sí? Y no por cualquier persona, o sea, prácticamente el rey, o sea, el gobierno los quería desaparecer, y Dios hasta ese momento los había protegido, los había cuidado, y les dice, ¿sabes qué? Viene la destrucción para todo el pueblo, pero a ti te voy a conservar la vida. Y a todo lugar donde vayas te voy a proteger. ¿Se imaginan qué regalo es? Si eso nos dijera Dios a nosotros, no sé qué pensaríamos, ¿no? O cómo nos sentiríamos. Sin duda era una persona, Baruch era una persona bendecida por Dios, ¿sí o no? ¿De qué le servía regresar a su trabajo, regresar con sus amigos, a su casota, si en muy poco tiempo iba a desaparecer todo eso? Entonces, vamos a ver lo que nos dice ahí en Lucas, la cita que leímos al principio, Lucas capítulo 12, el versículo 15. Vamos a leer aquí algunos versículos que nos van a ayudar a complementar esta idea que nos comparte aquí Jesús. Dice el versículo 15, la advertencia de Jesús. Dice, cuidado, dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Baruch, por ejemplo, estaba pensando en todo lo que había perdido, ¿sí? Y que a lo mejor todavía podía, y que estaba a tiempo a lo mejor de recuperar. Por eso se estaba rajando, como decimos.
Este, pero aquí Jesús nos dice, sabes que o sea, tu vida no depende de la cantidad de cosas que tienes, de el trabajo que tienes, de la casa que tienes, de qué tan popular eres, de cuántos títulos tienes. O sea, eso todo lo que mencionamos al principio, ¿se acuerdan? Esa lista que generalmente nosotros la ligamos directamente al éxito. O sea, si tengo todo eso, pues soy una persona exitosa. Y Jesús dice, no, no es así. Es importante, sí, son cosas importantes, ¿no? O sea, el tener bienes, el estudiar, el tener títulos, el tener un buen trabajo, son cosas importantes, sí, pero no son lo principal de la vida. Y a veces nosotros nos empeñamos en obtenerlas porque creemos que eso es lo que nos va a dar el éxito, lo que nos va a dar la felicidad, ¿sí? En la vida. Y Baruch empezó a pensar así y dijo, estoy perdiendo pues, esa gran oportunidad por nada. O sea, prácticamente él dijo, lo cambié todo por nada. Y dice el versículo 30 ahí en este capítulo, dice, porque la gente del mundo busca con afán estas cosas. Todas esas que vimos ahorita, ¿no? El dinero, el trabajo, las posesiones. La gente del mundo, y cuando menciona aquí Jesús, la gente del mundo es, o sea, las personas que no conocen de Dios. La gente que no conoce de Dios dice, pues únicamente se centra en eso, o sea, no hay más para ellos. Por eso Dios le llama la atención aquí a Baruch también, porque le dice, a ver, tú conoces, ¿no? Tienes conocimiento de Dios, sabes que hay algo más, tú estás predicando de eso y no lo estás viviendo, o sea, estás predicando que viene que la destrucción, que no queda mucho tiempo y tú estás ahorita añorando y queriendo que regresar a esa vida, queriendo conservar todo lo que sientes que has perdido o recuperarlo. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 33, nos hace un llamado aquí Jesús en Lucas 12:33 y nos dice que pongamos, ¿sí?, nuestra mira o que le demos más importancia eh, a las cosas que espirituales, celestiales. Dice, hay una frase, ¿no?, muy conocida por todo el mundo, incluso hasta los que no son cristianos la conocen, ¿sí?, de poner, de hacer tesoros donde, en el cielo. ¿Qué significa eso? Hacer tesoros en el cielo. Bueno, que nuestras prioridades, ¿sí?, deben estar también, como lo dice su palabra, en las cosas de arriba. O sea, a veces nuestra mirada, nuestros objetivos están únicamente aquí. O sea, no quiere decir que aquí no debes de tener ambiciones, no debes de tener objetivos. A veces lo malinterpretamos, ¿no? Muchos cristianos. Y a veces vivimos también una vida muy descuidada y muy, ¿cómo podríamos decir? Mediocre también. Porque nuestro pretexto es que yo no debo de poner mi mirada en las cosas de aquí, sino en las del cielo, ¿no? Tampoco nos está diciendo eso. Lo que Jesús nos quiere enseñar con estas palabras es que no nada más nos centremos en lo que existe aquí. Porque cuando nosotros únicamente nos centramos en las cosas de este mundo, olvidamos que hay algo más, que hay otra vida, una vida que mejora, así lo dice Jesús, ¿sí? Porque Él prometió ponerle fin a todo lo malo que existe y dijo que Él iba a hacer todas las cosas nuevas y quiere que todos estemos en ese lugar, en ese nuevo mundo. Entonces, Él quiere que estemos conscientes de eso, que existe un futuro muy diferente. Entonces, cuando yo siento eh, que este mundo es todo lo que hay, entonces dejo de darle importancia a lo que verdaderamente merece, ¿no? Mi atención
que es la eternidad, ¿sí? Así que nos llama a hacer tesoros en el cielo y es mejor invierte, ¿sí? En el futuro o en la eternidad, no nada más aquí, o sea, no quiere decir que no inviertas aquí, sino no nada más aquí. Y las cosas eternas deben de ocupar nuestras prioridades. ¿Sí? Eso es lo que debe estar en primer lugar. Entonces, este mensaje de Jesús tiene que ver más con eso, ¿no? Con nuestras prioridades, más que el decir, ah, ya no hagas nada aquí en tu vida porque todo se va a acabar. No estudies, no, no compres una casa, no hagas esto, no lo otro, porque todo se va a acabar. Ese no es el mensaje, ¿sí? Así que, pues muy probablemente alguna vez nos hemos sentido como Baruch, medio fracasados, segundones también. Sentimos que no hemos logrado que mucho en nuestra vida, porque bueno, volteamos ahí a nuestro lado y vemos que otras personas tienen muchas cosas, ¿no? Que nosotros quisiésemos. Veo al vecino que tiene un bonito carro, veo por ahí a un amigo que, tiene, no sé, una bonita familia, y empiezo a compararme con otros, ¿sí? Y decimos, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué él ha logrado eso y yo no? Y eso nos empieza a hacer que nos sintamos fracasados. Y esto, se ha disparado mucho, o sea, ese sentimiento a raíz de la existencia de las redes sociales, porque ahí nada más para eso sirve, ¿no? Para estarnos comparando con otros y sentir que pues yo no valgo mucho y que yo no tengo y que yo no he logrado lo que el otro ya logró, pero tenemos que recordar varias cosas aquí, ¿sí? Tenemos que darle valor, dice aquí, a nuestros logros, a nuestra experiencia que hemos tenido en la vida, dice, y esos logros, ¿no? Dice, ya sean grandes o pequeños, que generalmente decimos o los consideramos pequeños, tenemos que darles valor, valorarlos, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a ser felices también en esta vida. O sea, Dios quiere que también seamos felices aquí. A veces, les digo, a veces nos confundimos, ¿no? Los cristianos y creemos que aquí, pues nada más se va a tratar de sufrir y que bueno, allá algún día ya seremos felices, ¿no? En el cielo o en la tierra nueva. Y aquí, pues nos toca que puro sufrir, pero no. O sea, Dios quiere que seamos felices aquí, que no la pasemos amargados, ¿sí? Entonces, el hecho de valorar las cosas que tenemos, sean muchas o pocas, o los logros que tengamos, y darles un valor y disfrutarlos, eso nos ayuda a vivir de una manera, con alegría, ¿sí? Algo que perdió de vista Baruch. O sea, él no entendía en ese momento la grandeza de la tarea que estaba haciendo. Él empezó a ver todo lo que se le estaba escapando de las manos, ¿sí? Que eran cosas temporales, como estamos viendo, y perdió de vista lo eterno, ¿sí? Y eso lo hizo que empezara a estar de quejumbroso, ¿sí? Que a veces nos pasa, ¿no? Muy seguido a nosotros. Tenemos que entender, dice aquí, que la vida no es la vida de tu amigo, o sea, tu vida, lo que decíamos ahorita, ¿no? De estarnos comparando, o del vecino, o del hermano de la iglesia, ¿sí? La vida de tu amigo no es la tuya. O sea, todos venimos aquí con un propósito especial, ¿sí? Pero a veces nosotros nada más nos la pasamos que observando a los demás, comparándonos con ellos, viendo qué tiene el otro, qué no tengo yo, y eso nos hace vivir de una manera pues muy triste, ¿sí? Siempre quejándonos, siempre deseando o estarnos este, perdiendo lo que tenemos por estar deseando aquello que creemos que nos hace falta. Y eso nos hace que no seamos agradecidos. Es la consecuencia. O sea, si yo estoy así, en esta situación, pues no soy agradecido con Dios por lo que tengo, por lo que me ha dado. Les digo, sea mucho o poco en relación a lo de los demás, pues eso no nos tiene que importar. O sea, yo tengo que
valorar lo que tengo y ser agradecido con Dios por lo que tengo. ¿Sí? Debemos de sentirnos bendecidos, como el nombre de Baruch. ¿Sí? No sentirnos fracasados, desfavorecidos, pobres. Debemos de sentirnos bendecidos porque realmente lo somos. Veamos, analicemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y si somos conscientes de ello, y si somos sinceros, nos sentiremos bendecidos. ¿Sí? Y finalmente tenemos que recordarnos, a nunca olvidar que hay algo más allá de este mundo, de esta vida, más allá del sol, como dice el canto. O sea, que esta vida que tenemos aquí no es lo último ni lo único, aunque a veces así nos parece, ¿no? Como seres humanos. Y cuando muchos, por ejemplo, por eso nos empezamos a angustiar cuando escuchamos algo que tenga que ver con el fin del mundo. Empezamos a angustiarnos, ¿no? Y decimos, no, y no he hecho esto, y no he conseguido esto, y no he logrado, y no tengo. Porque creemos que hasta ahí llega todo. Se acaba el mundo y se acabó todo. Y parece que se nos olvida y que no conociésemos las promesas de Dios, de un mundo mejor, un mundo nuevo, un mundo perfecto, un mundo donde que será una extensión, una continuación de nuestra vida, pero sin pecado. Entonces, esto no hay que olvidarlo jamás, ¿vale? Y finalmente nos dice aquí que este mensaje que Dios le dio a Baruch, ¿sí? También dice aquí es muy importante, muy pertinente para los que vivimos en este tiempo. Dice, en un mundo que también está condenado a la destrucción, así como Jerusalén estaba ya condenada y la gente no quiso escuchar el mensaje, ¿sí? Porque no lo ignoraban, o sea, lo conocían de eso, pero no quisieron escuchar. Bueno, este mensaje también es para nosotros. Estamos en un mundo que también le queda que muy poco tiempo, en un mundo condenado a la destrucción. Dice, y un cristiano que busca grandes cosas para sí mismo, o busca, dice, hacerse grande en esta vida y en estos momentos, cuando dice el tiempo ya lo tenemos aquí sobre nosotros, dice, realmente estamos siendo cortos de vista. Y no quiere decir que no busques eso, sino que eso se haya convertido, se esté convirtiendo en mi prioridad y que esté olvidando, como dice aquí, que existe algo más. ¿Sí? O sea, nuestra visión se empieza a cortar nada más a lo que tengo aquí en el presente. Y si eso nos empieza a angustiar y nos empieza a quitar el sueño, como a Baruch, entonces ya estamos en un problema, ¿no? Y Dios tuvo que darle ahí un jaloncito de orejas, ¿no? A Baruch. Dijo, oye, ve la situación en la que estás, o sea, el momento en el que estás viviendo. O sea, no es tiempo de estar ¿qué? Pensando en esas cosas en las que tú estás ahí dándole vuelta. Entonces dice aquí, finalmente dice, los cristianos simplemente debemos, ¿qué dice aquí? Ser fieles en hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y regocijarnos, dice, en el hecho de que escaparemos, según la promesa de Dios, dice, al juicio venidero, a los juicios de Dios sobre este mundo. Esa es la promesa de Dios, ¿sí o no? Escapar a la destrucción. Y Dios nos ha prometido que podemos lograrlo con su ayuda. Escapar a toda esa destrucción. Nos promete Dios su protección, nos promete conservar nuestra vida, y no nada más estamos hablando aquí de lo terrenal, o sea, él ha prometido conservar nuestra vida para la eternidad, que eso es lo que buscamos. Entonces, esa promesa nos debe de que devastar prácticamente y no estarnos quejando y viendo las cosas que a veces quisiésemos aquí en la tierra y que no podemos lograr o que se nos están que esfumando a veces de nuestras manos. Debemos de recordar también los tiempos en los que estamos viviendo, como lo que le dijo Dios a Baruch.
¿sí? O sea, que a veces no es tiempo de hacer ciertas cosas o estarnos preocupando, angustiando por ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ojalá que, pues que recordemos este, estas enseñanzas de la vida de Baruch, que puedan ser, y también estos mensajes, ¿no? Y promesas de Dios que puedan ser una fortaleza para nosotros en este mundo, ¿no? En el que estamos viviendo, que como decíamos ahorita, pues es un mundo que ya está condenado, ¿no? O sea, queda muy poco tiempo este, para que Cristo venga y que ponga en orden todo, ¿no? Así que eso es lo que yo creo que lo principal que debiese de ocupar nuestros pensamientos. Lo demás es importante, sí, pero nunca debe de sobreponerse a esto, ¿no? A lo que estamos supuestamente esperando nosotros, ¿no? Que es su regreso, que estamos esperando que la eternidad. Así que ojalá que Dios nos ayude a recordar siempre esto y poner en orden nuestra vida y nuestras prioridades. Que el Señor les bendiga.